Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase. Espero que este es el último día en el que se pueden incorporar. Por eso es una espera, ¿sí? Voy a llamarle. ¿Les parece rapidito? Ya, listo, ya terminé de llamar, listo. De los que no entraron ya no tienen asistencia, ¿sí? Ya se descargó directamente la nómina por vía plataforma. Sus teléfonos silencienlos, ¿sí? Los que no están utilizando. Podemos observar, ¿verdad? Lo que tenemos que avanzar hoy día. ¿Se observa o no se observa? Sí, se mira. Sí, se observa. ¿Se escucha también el audio? ¿Está bien o está mal? Para poder corregir. Al inicio se hace siempre eso. Sus micrófonos, se escucha muy fuerte. Se está grabando, ¿no? La clase. Y ya. ¿Sí? ¿Ya está bien? Todos sus micrófonos silencien y cuando les pida que participen van a participar normal, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? Estamos... ¿Alguna duda que hayan tenido hasta el momento? Creo que ya se puede abrir, ya está abierto el sistema para poder dar práctica del otro. Entonces ya puede utilizar, ya pueden enviar su práctica, que sí es que estaría abierto. ¿Alguna duda que tengan de su práctica antes de empezar? Que voy a empezar en directos. ¿Nada? Licenciado, una consulta de la práctica que nos dio ayer. Solamente es graficar, ¿verdad? Y hacer la tabla de valores en X y Y. Solo dice eso, ¿verdad? Sí, solo nos pide graficar. Nada más tenemos que hacer, ¿verdad? O algo más, lo del dominio. No, nada más. No, hoy día es dominio. Ay, gracias. El enunciado dice claramente graficar, ¿no? Por etapas estamos diciendo, no estudiaron todo de golpe. Si no, no tendría sentido que les dicte esto. Sí, si lo hago rápido, como sea, no tiene sentido. Hay una estrategia que estoy utilizando. Entonces, esta estrategia tiene que estar bien consolidada. Entonces, primero es graficar, ya saben graficar ahora. Entiendo que han practicado y saben graficar. Ahorita lo que me falta es la plataforma que me está comentando, los servicios que están. A ver, les pasaron inecuaciones de segundo grado o de grado superior, que eso voy a utilizar ahorita. En ese problema que están viendo es inecuaciones de grado superior, de grado 2 nomás, ¿no? Hay una estrategia para resolver. Sí, ya está. A ver, ya puedo. Se había comentado de que el primer día, ahora que están todos oficialmente, si es que hay algún oyente, lastimosamente vamos a sacarlo porque tengo que basarme en las listas oficiales, ¿sí? Entonces voy a basar y los que no están en la plataforma, en el team los voy a sacar más tarde, ¿sí? Cuando ya tenga la lista oficial. Creo que hasta ayer era a ver si hasta ayer era la programación o hay tiempo más. Se ha aumentado, no sé, ni idea. Hola, nada. Nada, nadie.
entonces hasta ayer realmente era, ¿no? Entonces ya hoy día ya estamos bajando con los que realmente han programado. Entonces voy a incluir la tarea en la plataforma. Justamente está con el nombre funciones y gráficas, ¿sí? Funciones y gráficas. Lo que sí se quiere es que lo suban en un solo PDF, tanto las primeras como las gráficas, en un solo PDF. Creo que la primera eran 10 ejercicios, la segunda eran otros 10 o 6 o 7, os recuerdo, y las otros 10. Entonces, unas 30 hojas, no, van a ser menos, deben ser unos 25, 26 ejercicios. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí o no está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para todos. Pero una consulta, para presentar la tarea, básicamente todito vamos a transcribir lo que es en Word, transformar PDF y enviarlo. No. Utilicen la aplicación directamente. Ya, ¿qué aplicación nos recomendó? Dicen, perdón. A ver, esperemos a todo. Estoy activando hasta que lo van a entregar. Hay convertidor de imagen a PDF, busqué imagen, PDF, imagen, todo PDF, entonces convierte cualquier foto o saca una foto y convierte en un PDF directamente. Ese es uno. Perfecto. Sí, pero para eso tiene que tener una buena iluminación, ¿sí? Tiene que tener bien claro que si no noto bien, no reviso, ¿no? Que tiene que ser así. Está bien. Lo otro es el Cam Scanner, creo que es el más utilizado, pero el Cam Scanner es un poco más complejo de utilizar, les puede causar problemas al inicio. Sí, entonces ya está esa práctica y hoy día les voy a dar la práctica de funciones, de dominios de función. Ya saben hallar dominio, ahora vamos a practicar cálculo del dominio directamente, les voy a dar esa práctica, pero para más tardecito, ¿sí? Unos para hoy día, sí, así yo creo que está más fácil, no es mucho. ¿Otra cosa más que quieran hablar? No, estaría con eso, ¿no? Más la práctica de hoy le vamos a empezar. No. Lo anterior, eso es lo anterior nomás, ¿sí? Ya estoy colocando las prácticas anteriores hasta ayer, que ya han debido terminar, hasta las máximo 11:15, ¿sí? 11:15. Lo que sí recomendarles que prácticas iguales, exactamente iguales, son anuladas, ¿sí? No pueden ser, no hay eso de compartir, nada, eso tienen que hacer lo que puedan. Si han hecho uno, otro dos, otro ha hecho 9, 8, otro ha hecho la mitad, es hacer nomás lo que han hecho. Entonces ya está habilitado, por si acaso. Dijo para 11:15. Sí, está habilitado 11:15, revisen si quieren. Solo en PDF está permitido, ¿sí? No van a poder... La tarea hasta las 3, ¿verdad? Sí, las primeras 3, que son cortitas, pero la primera cortita, la segunda era cortita y la tercera también era cortita. Su gráficos no son. Ya está. ¿Ya aparece? Revisen su Moodle. Y dicen una consulta, mediante estos, lo que nos ha dictado para convertir a PDF directamente, digamos, sacamos foto de lo que hemos hecho y lo vamos a transformar en PDF y luego lo vamos a enviar, ¿verdad? En realidad, el imagen a PDF, sí, ya te permite crear, hay un botoncito que dice más en la parte inferior. Si lo descargan, sería eso. Y no, pues solamente es aumentar, te dice archivo o foto. Si pones foto, entonces pon la primera hoja. Ya se crea. Las tres tareas directamente uno le vas a presentar, ¿verdad?
Sí, sí, o quieren separados, no sé, entonces para que lo habilite para 3 prácticas. Yo no sé qué sean los compañeros. Si desean los Sería 3, mejor separado. no, entonces está habilitando para 3 PDF, ¿sí? Está bien, Luis. A ver, la primera práctica, ¿cuál es el nombre? Lo anoto. ¿Cuál es el primero? Era funciones nomás, ¿no? Sí, Luis. 1, funciones. Solo era funciones. Sí, nomás era la cortita. El 2 que era Graficar funciones. graficar, pero funciones algebraicas nomás, ¿no? No, pero de todas maneras una sola nota tiene todo eso porque es acumulativo. No sea un problema de esto, ¿sí? Es acumulativo, no hay problema. Por último, el 3 es funciones especiales, no, funciones trascendentales, ¿no? ¿Sí? Logarítmica exponencial, raíz, o sea, funciones gráficas, poner gráficas de funciones para 2 nomás, ¿no? Gráficas de funciones 1 y 2, está anotado ahí. Y aparece directamente en su... La función es 2, está anotado. Son 3 archivos, no importa el orden que envíen, porque de todas maneras voy a descargar los 3. Recomendación es que coloquen su nombre al archivo. Yo descargo todo en uno y no se adivina. Su nombre completo al archivo. Nombre completo y nada más. Habilitado hasta las 11:15, es decir, desde que generalmente terminamos a 11:10, o no sé, o hasta las 11 terminamos, 11 lo terminaré, si no, no van a hacer el otro. Licenciado, bueno, si es una consulta. Sí, 11 estamos usando, pues, sí, el otro tienen que enviarme más tarde, no les va a alcanzar tiempo. Sí, dime. ¿Cómo se llama? Ayer recién entré al grupo y no sé cómo podría entregar las tareas si no tengo ni una. Sí, ¿no? Ese tema ya les dije. A ver, el tema de... A ver, les digo otra vez, ¿no? La materia se está avanzando desde el día jueves, entonces si está bien que iban a llevar esta materia, tenían que ver todo desde el día jueves. Ya hemos pasado mucho tiempo, jueves, viernes, lunes y martes. Lo mínimo era estar en el grupo, del grupo está en el enlace y el enlace era directamente a las clases Teams, ¿verdad? No lo puse en mensaje porque en la descripción del grupo es más fácil verlo y no se borra, no se borra. Sí, esa es más responsabilidad de ustedes, pero les digo que funciones solo tiene un puntaje de 20 hasta límites, no están peleando mucho. Sí, pero eso sí tienen que hacerlo, o tienen que prever eso en otras materias, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, está bien. Ustedes están programando y no puedo buscarles, ¿sí? No, son hartos para buscarles y además no les conozco. Entonces sabían que materia, sí, tienen que preverse. No puedo solucionar ese problema. Además, los primeros ejercicios tenían ya... No creo que estén solos siempre, ¿verdad? Tendré compañeros y preguntar qué práctica tenían y revisar. Y además están en la plataforma que estamos ahora en el clases grabadas. No hay forma de pedir, digamos, de que nos puede nivelar nada. No puedo. Si tengo 20 clases y sus 20 clases tengo que pasar. ¿Sí? ¿Sí? Es licenciado. Gracias. No es malo, ¿sí? Si no es, las deben así y se tiene que cumplir. Sí. En el tema quisiera que también tenga un poco de consideración, pues estamos empezando recién el segundo semestre y el primer semestre, de hecho, compañeros, no sé, nosotros no hemos pasado ni una sola clase presencial. No estamos en el tema de que, oye, como una clase habitual, oye, pásame el número del licenciado, o cómo vamos a hacer, o nos reuniremos, o ayúdame en esto, o ha dado tarea. Realmente en el curso casi nadie se conoce. Sí, les entiendo. A ver, sí, les entiendo, por eso mismo
No, he esperado hasta este quinto día para recién recoger las prácticas. No sé dónde más consideras quieren, ¿sí? Si recogí el primer día ya no se podía. El problema es Claro, sí, licenciado. Entiendo, pero el tema de la programación y demás, incluso en los anteriores grupos, ya que se sabe qué materia se va a llevar, nos debe pasar por lo menos el número del docente. Y no nos pasa, nosotros tenemos que ingeniárnoslas para sacar el número de usted. No tanto, sí, no tanto. A ver. Licenciado, va a disculpar que le discrepe, pero es... No es el tema, conmigo es pasar clases, no es el administrativo, nada que ver, sí, ese tema lo tienes que hablar con coordinación académica. A eso se está haciendo. Yo entiendo, les entiendo en ese aspecto, pero no puedo hacer más, es que mi es otro, ¿sí? Gracias, licenciado. Es eso, no es que sea desconsiderado, nada, el problema es que tengo que avanzar. No puedo estar, si esperaría, no dice el primer día de clases, después de programación es hasta el quinto día, programación, pero pasar clases es desde el primero. Y saben, al inicio ya anoté, ¿no? Automáticamente a la mayoría agregué al grupo, saqué los datos justamente de la plataforma. Es que nadie me dio datos, ¿sí? Saqué de la plataforma que es upds.net. Justamente tuve una base de 15 estudiantes que habían programado. Con ellos armé el grupo al inicio. Sí, no es necesario que le esté buscando, pero ya programaron, aproveché. Me han contado que cada uno se ingenia, pero no es tan complicado. Tenían 5 días, y les digo 5. Ya, entonces, continuamos, ¿sí? Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a calcular el dominio. Vamos a empezar. Miren que una función, lo básico es saber graficar, calcular dominio y dominio de imagen. En este caso me pide del dominio. Para el dominio existe el método algebraico y el método gráfico. En el caso del dominio de imagen existe el método gráfico y método algebraico, de la misma forma. Pero para encontrar el dominio, o mejor dicho, para utilizar el método gráfico en el dominio de imagen, no es tan bueno utilizar, ¿sí? Si es que el dominio es un dominio truncado, es decir, cortado por el medio, utilícenlo, si no, no. Listo. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vean, tenemos 3 tipos de secciones anotadas. Nosotros tenemos solamente 3, porque no tenemos que utilizar todo tipo de funciones. En nuestro caso simplemente nos interesan las funciones algebraicas, o sea, y las funciones trascendentales básicas, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar los dominios de las funciones que tengan variable, que tengan raíz y que sean racionales. También vamos a utilizar exponentes y logaritmos que ya hemos trabajado ayer, ¿sí? Ya hemos trabajado. Ahora vamos a hacer algunos casos combinados para el método algebraico, ¿sí? Ahora vamos a calcular el dominio. La restricción es la variable en el denominador, no aparece nada, variable en el denominador, no aparece nada, variable en no, tampoco aparece logaritmo, y variable dentro de alguna raíz par, en este caso, variable dentro de alguna raíz par. Lo que ocurre es que este valor, lo que está dentro llamado cantidad subradical, debe ser estrictamente, no estrictamente positivo, debe ser positivo. Eso implica que hay que extraer este valor, ¿sí? Estamos hablando para el dominio, por supuesto, ¿no? Dominio. Extraer el valor y colocar mayor o igual que 0, siempre mayor o igual que 0. Sí, hay que anotar este valor, siempre es mayor o igual que 0. Listo, entonces continuemos.
Para resolver, hay que resolver esta inecuación, básicamente. ¿Sí? Entonces, al resolver esa inecuación, tenemos lo siguiente. Lo ampliaremos. ¿Me dice si se ve o no se ve? Ya, a ver, vamos a resolver una ecuación de segundo grado. Les había pedido de que justamente pasen este el primer día. Sí, no, pues lo mismo, ahora tendrá una estrategia para resolver una inecuación de segundo grado o una inecuación cociente con denominador, que vamos a ver después. A ver, ¿qué tuviéramos en este caso? ¿Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado, de grado superior? ¿Alguien? ¿Nadie? Esto llevaron en fundamentos, no hace mucho, hace 2 meses, más hasta donde creo. ¿Sí? ¿Nadie? Fórmula, licenciado, puede ser. Sí, pero ¿cuál es el método? El método, estoy diciendo, ¿cuál es el método? ¿Cuál es su estrategia para resolver ecuaciones de segundo grado o grado superior, no? Existen varios, ¿no? Existen, y depende cuál hayan aprendido. Se han hecho, me llevaron inecuaciones en fundamentos, ¿verdad? Yo les pregunto, me dijeron que sí. Entonces yo con esa base estoy, no puedo, tengo objetivo de enseñar funciones derivadas e integrales. Y no puedo ir tanto a esa otra base, aunque sí he hecho, ¿verdad? ¿Cuál sería la estrategia? Les digo, ¿no? Hay una secuencia de pasos. Que la primera nos dice igualar a 0, que está 0, ¿verdad? El primer y el segundo miembro está bien, entonces lo volvemos ecuación para encontrar puntos de separación. ¿Sí? Resolvemos esta ecuación, mejor dicho, de segundo grado. Encuentro que en este caso se puede por ecuación cuadrática, o por fórmula cuadrática, o por factorización tenemos que este signo es menos y este menos más, descomponer 6 de tal forma de que el mayor esté adelante y el menor esté atrás, de tal forma que su diferencia sea 1, en este caso sería 3 y 2. Ya. Luego tenemos que x es igual a 3, despejando. X es igual a... Ese sería el primer paso, encontrar los puntos de separación. Si es que hubiera fracción, se iguala tanto numerador a denominador a 0, considerando el denominador siempre a 1. Ahora, para encontrar la solución, el paso es graficar estos puntos, ¿sí? El paso 2 es graficar estos puntos en las rectas de A, estos puntos de separación. Tenemos 3 y menos 2. Vamos a considerar por aquí el 0. Por aquí el 1, 2, 3. Por aquí el menos 1, sí, menos 2. Estos puntos pueden ser abiertos o cerrados dependiendo del tipo de inecuación. Estoy explicando por un bastante simple, ¿sí? Que vamos a hacer logaritmos en su momento. Si no, no los explicaré. Tenemos que es igual con este, se vuelve cerrado. Entonces, los puntos son cerrados. Vamos a considerar cerrados, entonces los vamos a graficar en las rectas de A como si fueran negritas. Negritas, es decir, un punto oscuro. Y si fuera abierto, un punto abierto. Es decir, si una blanca se llama, ¿no? Menos 2. Menos 2, ven, cerrado. Y 3 también. Ahora vamos a revisar lo siguiente. Hemos encontrado 3 intervalos, ¿sí? El primer intervalo, segundo y tercero. Tenemos 3 intervalos. Esos intervalos, por llaman puntos de separación, tras de A lo dividido en 3 intervalos. El primero es desde menos infinito, abierto, hasta menos 2, cerrado porque es negro, de menos 2 hasta 3, cerrado, ambos lados, y de 3 hasta el infinito. Ahora, lo que debo considerar es
El paso 3, una vez graficado, es encontrar la solución mediante un punto de prueba. Estos puntos, como se repiten una sola vez, entonces va a ser intercalado, de positivo, negativo, negativo, positivo, es intercalado. Aparece, es decir, si aparece aquí grado 2, grado 4, grado 6, grado par, repiten ese punto. Digamos, si fuera menos 2, repetido par, par. Entonces aquí, el signo, aquí si fuera positivo, aquí es positivo, y si aquí es negativo, negativo, pero el otro es intercalado. Como aquí impar, cuando es impar es grado 1, grado 3, grado 99, grado 1001, lo que quieran, siempre es intercalado. Entonces hacemos lo siguiente, buscamos un punto de prueba de intervalo, de algún intervalo. El primer intervalo sería antes de menos 2. Antes de menos 2, que sería en este caso menos, porque podemos usar menos 3, menos 4, no tenemos aquí, menos 3 aquí, menos 3. Otro dentro del intervalo, no me interesan los puntos de front, no, estos puntos de separación no pueden ser que esté dentro. Entre menos 2 y 3 puede estar el menos 1, puede estar el 0, puede estar el 1, el 2 en este intervalo. Puede ser también el 0.5, raíz de 2, todo este tipo de valores. Realmente entero, pero es más fácil operar con enteros. Después desde el 3 para adelante, en el tercer intervalo, en este intervalo, se puede utilizar el 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Cualquier valor. ¿Sí? Listo. Elegimos un intervalo que tenga más fácil, el valor más fácil de sustituir. A ese se le va a llamar punto de prueba. Punto de prueba. X. Estoy llamando X porque estamos en el dominio. Si fuera dominio de imagen sería Y. Parece más sencillo. ¿Cuál es el valor más sencillo? Busquen siempre que sea el 0, ¿verdad? 0, o también puede ser el 1. O cualquier, pero el más fácil de reemplazar es 0. Entonces voy a anotar este valor 0, este intervalo. Entonces voy a considerar o voy a encontrar el signo del intervalo, ni del primero ni del tercero. El 0, o sea, del segundo. Si el valor 0 estaría aquí, en el primero, entonces estaría trabajando el signo del primero. Si no, el ¿sí? Entonces reemplazo 0 en la parte, ¿sí? En la primera parte. Por eso que se vuelva 0 este otro miembro. Si no 0 no se puede hacer nada. Y reemplazo en la primera parte, que en este caso es x al cuadrado menos x menos 6 y reemplazo. Es un método, ¿sí? Hay varios métodos. 0 al cuadrado menos 0 menos 6 y me llega a menos 6. Y me fijo el signo. ¿Qué signo es? Negativo, ¿verdad? Negativo. Negativo. Como es negativo, ese intervalo será negativo. Sí, entonces el intervalo donde está 0 es el del medio. El medio es negativo, ¿verdad? Negativo. Como les había dicho, como se repite un número impar, que es lo más común. Entonces, como es negativo, es intercalado, este va a ser positivo, negativo, este va a ser positivo. Ahora, para el dominio de imagen, el dominio de imagen, yo tengo aquí la restricción. Me dice mayores a 0. Mayores a 0 son los positivos. Positivo, el primer intervalo y el último. Entonces, ese es el paso, voy a anotar, ¿no? El paso 3 es el punto de prueba. Entonces, el conjunto solución que se llamaba anteriormente se llama dominio de la función. En este caso es f, y simplemente es la unión de los intervalos. El primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2. Menos 2 es cerrado, por eso está con el 1 desde 3. Desde 3 cerrado también hasta el infinito. Entonces, ese sería el dominio. Aquí no es solamente dominio, pero podemos encontrar el dominio de imagen porque tenemos una función cortada en el medio y que es cerrado en los extremos. Vamos a encontrar cerrado. El menos infinito y el más infinito siempre es abierto. ¿Sí? ¿Listo? Eso sería. Saquen captura y vamos al siguiente. ¿Listo? Captura. Sí, listo.
Hay formas de sacar capturas. Si están con sus CPUs o computadoras, simplemente aprieten el botón imprimir pantalla y lo llevan a Word, ¿sí? Es más fácil. ¿Sí? Imprimir pantalla del F12 o del INX, aparece IMP y PANT, pues también PANT-CES, así algo así, aparecen unas letras de eso sí, la pantalla es otra forma de hacer. Ya, listo, continuamos. Este es un repaso, por eso les decía que necesito que hagan todos los pasos aquí. Es el dominio de este ejercicio igual. Misma idea. Tenemos, en este caso, hay que analizar de la forma siguiente esta función. Para calcular el dominio no debe haber variable en el denominador y ocurre eso. No debe haber variable en algún 6 y ocurre eso. 6 par, ¿no? 6 par. En este caso, y tampoco debe haber variable en el logaritmo. Doblemente está apareciendo este valor. La primera sería extraer por ser logaritmo. No, primero por estar en el denominador. Debe ser logaritmo natural de x igual a expulsarle, ¿se acuerdan, no? Para expulsar, si es que se vuelve cero. Y resuelve esta ecuación. La primera condición de que debe ser, debemos expulsar este valor. Entonces, al resolver esta inecuación, como es logaritmo de base e, se sobreentiende que aquí es e. Utilizamos la definición de logaritmos, que lo hicieron. X es igual a la base igual al, en este caso, al valor del logaritmo, ¿no? En este caso 0. Por lo tanto, x es igual a 1. 1 debo extraer, debo botar de esta solución, ¿sí? Entonces, esto es una asíntota vertical, ¿se acuerdan, no? Asíntota vertical. Esto debemos expulsar, no debemos utilizar este valor. Debemos eliminar, o sea, eliminar. Según no entendió esto, es de otra forma, se hace así, ¿no? Logaritmo de x igual a 0. Como es base e, antilogaritmos, logaritmo natural de x igual a e, 0, se elimina y me queda x igual a exponencial. Es otra definición y esto es por antilogaritmos. Al final me queda x igual a 1. Listo, ya la primera está bien. La segunda condición, 1. 1 ya estoy eliminando, no tiene que ver 1. La otra condición es de la raíz. Ahorita hicimos. Es la raíz, me va a quedar x menos 2 mayor o igual que 0. Siempre se vuelve lo que está dentro mayor o igual que 0. Ya. Tienen que atenderme, ¿sí? 1 hora de clases es suficiente porque bien es suficiente. Después es practicar cómo hemos quedado. Pero después la atención ya se cansan todos. Atiendan, solo atiendan nada más, no hay otra cosa. Después saquen captura y después van a practicar. X menos 2, entonces tenemos, al resolver esta inecuación, x mayor o igual que 2. Entonces esta ecuación se pudiera graficar. La recta real, tengo aquí el 0, tengo aquí el 1 y tengo el 2. Entonces cerrado. Me dice mayor significa que va en este sentido. Entonces de este punto voy a la derecha. Entonces de momento este otro dominio, se podría decir que son 3 dominios, ¿sí? Este dominio, podría llamar aquí dominio 1, y mejor sería el dominio de la función, por parte 1, es todos los de menos el 1, entonces estoy quitando el 1. Esta otra parte me queda, como es desde el 2 para adelante, entonces el dominio de la función parte 2 sería, dominio 2, en este caso no es conjunto, es un intervalo que empieza en 2 y se va hasta el infinito. Fíjense que hasta el momento, si hago la intersección, a este debo quitarle el 1, de 2 a infinito debo quitarle el 1. El 1 he quitado, nada que hacer, entonces no tendría que ser está doblemente eliminado ese 1 básicamente. Y para el último caso es el dentro del logaritmo, ¿sí? Recuerden que dentro del logaritmo no debe haber variable, aquí aparece eso. Dentro del logaritmo es solamente x, lo extraigo esa cantidad llamado argumento,
para volverlo estrictamente positivo. Esa es la diferencia entre ambos, ¿sí? El logaritmo es con la raíz cuadrada, raíz sexta, raíz par, es que debe ser sí, positivo. Entonces, si es positivo, significa que debe volver mayor que 0. Por eso quedaría abierto. En este caso ya está resuelto, no hay nada más que hacer. Lo grafico en las rectas real. En las rectas real. Y tengo x igual a 0. Desde 0, ¿no? 0 para adelante. Sigue siendo mayor a 0, por lo tanto, en este sentido, a la derecha. Abierto, pero es abierto, este es el primer resultado. Entonces, el 0 es abierto en este punto. Estamos contando 0 es abierto. Y vamos con el sentido hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos el dominio de nuestra función 2. Función parte 3 sería desde el 0, 0, abierto es paréntesis y cerrado es corchete. Debería ser la intersección de los tres. ¿Sí? Tengo que hacer sí o sí la intersección de los tres, pero me fijo. ¿Cuál es de los intervalos de los tres intervalos? Será el menor. A ver si se revisan. Me parece que es este, ¿no? Sí, el menor. Entre los dos, ¿cuál es el menor? La intersección, lo que tienen en común. ¿Desde 0 para adelante o desde 2 para adelante? ¿No está desde 2? Desde 2. Y además a este debo quitarle el 1. Ya está quitado aquí afuera está, no hay nada que hacer. Entonces, el dominio de la función, que en este caso sería el dominio, ¿vale? El dominio de la función formalmente es el dominio intersección dominio 2 intersección dominio 3, pero que ya hemos demostrado que el menor en este caso es desde el 2 para adelante. Debo considerar del 0 para adelante, entonces desde el 0 estoy contando justamente desde el 0. Aquí estaría el 2, el 1, 2, se considera y se va a cerrar en este caso adelante. Y otro que es el 1 se lo está expulsando, se lo saca, dejamos un hueco ahí. No tiene sentido hacer eso. Simplemente el dominio sería desde el 2 hasta el infinito. Listo, captura, continuemos. Les aconsejo volver a resolver los ejercicios, sí. Les aconsejo volver a resolver con la misma estrategia. Continuemos. Hay una ventaja, ¿sí? de pasar en virtual. Lo que es 3 horas lo puedo hacer en media hora, porque se tardaba en clases presenciales, generalmente se tardaba copiando. Sí. Aquí no, aquí solamente es atender y nada más, no, aquí no hay que me están molestando, no hay nada de eso. Esa es la ventaja, es directo. Y si el docente tiene buenas herramientas es mejor, si no, no. Tenemos esta función y analicemos nuevamente. Si tenemos raíz, si tenemos logaritmo y si tenemos variable en el denominador. No tenemos variable en el denominador, de hecho. Simplemente tenemos raíz, variable dentro de una raíz par y variable dentro de un logaritmo, que en este caso es el logaritmo natural. Ya, vamos a extraer de la raíz, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Mayor o igual. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, muy bien. Este sería el dominio 1, parte 1. Las restricciones hay 2 dominios, vamos a intersectar al final. Entonces está claro que esto es x mayor o igual que menos 2. No es necesario graficar, les digo, sí, pero les ayuda mucho a entender lo que estamos haciendo. Ya. Tenemos aquí el 0, aquí el menos 1 y aquí el menos 2. Sabemos que el menos 2 es cerrado porque tenía el igual. Te he explicado tantas veces que yo creo que se entiende, ¿no?
sesado. Y como es mayor, vamos al lado derecho. Si fuera menor, vamos al lado izquierdo. En este sentido. Vamos de ahí para adelante. ¿Sí? Entonces el dominio 1. Dominio 1 lo podemos llamar que es desde el menos 2 sesado hasta el límite. Ahora por otra parte tenemos el otro dominio, ¿no? Otra restricción. Esa otra restricción les conduce a resolver la inecuación x menos 1 mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, resolvemos esta inecuación que es x mayor a 1. Sigue siendo mayor. Casualmente está saliendo mayor. No si sale mayor, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Las rectas de A. Tenemos el 0, el 1, el 2, pero en el 1 es el punto. Siempre verificamos cerca del punto que estamos encontrando, ¿sí? Que en este caso es 1. 1 es abierto, digamos, un punto blanco. Entonces, como es mayor, igual en este sentido, ya anotamos así nuestra solución, que es el dominio 2. El dominio 2 es desde el 1 abierto hasta el infinito. Listo. Ahora vamos a intersectar ambas soluciones en una sola recta. Podemos hacer eso, ¿sí? Vamos a intersectar en una sola recta. Los valores que tenemos son justamente el 0, el menos 1, menos 2. Aquí tengo el 1. Y estas rectas de algo, no se olviden anotar así. En la primera solución es desde el menos 2, sesado para adelante. Anotar de esta forma. Y el otro es desde el 1 abierto. Vamos a anotar desde el 1 abierto, que va en este sentido, igual. ¿Qué tienen en común ambos intervalos? Desde el 1 abierto hasta el infinito. Entonces, el dominio de nuestra función es desde el 1 abierto hasta el infinito. Este es lo común que tienen todo. ¿Listo? Sí. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Está fácil, ¿verdad? Está sencillo, ¿sí o no? Ya, el ejercicio si tuviéramos otro lo hacemos. Logaritmos, justamente. Ya, vamos a... Estoy tratando de resumir rapidito, por si acaso, sí, porque cuando hacemos video largo, me di cuenta que no lo ven todos. Se les pierde el tiempo. Entonces me conviene hacer una clase así bien comprimida, ver la cantidad de ejercicios que estamos haciendo. Sí, esa es mi intención. Entonces, ni bien terminemos, lo hago eso, en una horita van a poder ver una y otra vez, pero si hago 3 horas de clase no van a entender mucho, ¿sí? ¿Me entienden cuál es el punto que estoy haciendo? ¿Sí? Ya. Aquí, igual. Sí, es mejor, ¿verdad? Es mejor hacer algo bien hecho, si bien concreto, no puedo estar, digamos así. 2 horas y media es nuestra clase, ¿no? Pero sabemos que la otra parte es practicar, ¿sí? No solamente es conmigo. Vamos a... No se escucha, ¿quién está hablando? ¿Sí? ¿Alguien está hablando? No escuché bien. ¿Pueden hablar otra vez?
x al cuadrado menos 4. Entonces tenemos x al cuadrado menos 4. Vemos que la parte dentro del logaritmo es mayor a 0. Por si acaso, si es que no conocen, no saben cuál es mi estrategia de enseñanza, es así, creo que está ahí oros, ¿no? Siempre avanzo las primeras horas con toda fuerza. En la última hora les dejo práctica en aula siempre para que practiquen justamente. ¿Sí? Es la estrategia y no se puede perder eso. Sí, la intención es practicar. Yo puedo hacer todo el día de clases y si no practican no tiene sentido. Sí, es eso la idea. Entonces aquí está 0, fíjense, en la ecuación de segundo grado. Entonces vamos a igualar a, lo volvemos igual a 0. El primer paso es igual a 0 para encontrar puntos de separación. Tenemos x, tiene que estar 0, sí o sí esto, pero no. Si no está 0 hay que hacer un poco de álgebra para que se vuelva. A ver, aquí tenemos, además no puedo utilizar mucho tiempo mi, pues acá estoy escribiendo con mi pulso, creo que está empezando a qué buen pulso tiene, no, estoy utilizando con mi calibrador, sí. Se calienta con mucho tiempo utilizar, entonces no puedo utilizar todo el tiempo. Me encantaría pasar todo el día, pero es una inversión grande que hice para explicar y no puedo cocinarlos rápido, ¿sí? Más por cuidado de mi equipo. Sí, ya. Vamos a utilizar la recta real. Ya. Vamos a continuar. 0 y 2, 0 y menos 2. Yo aquí tengo el 0, digo el menos 2 y 2. 1, 2, menos 1, menos 2. Como en este caso es solamente mayor, indica que estos puntos va a ser abierto. Entonces abierto noto en menos 2 y 2 claramente está definido el intervalo. Estos puntos se repiten un número impar de veces, es decir, 1, 1, hasta grado 1, grado 1, entonces no se repite un número par de veces. Por lo tanto, va a ser el signo intercalado. Creo que esa estrategia que está explicando no muchos lo conocen, sí, porque con la experiencia empecé a darme métodos. Entonces, de prueba, ¿cuál sería el punto de prueba más simple? Que esté dentro, no vale ni menos 2 ni 2. Es casi que 0. Entonces voy a encontrar de este intervalo del signo 0. Esto implica que al empezar en la primera parte, 0 al cuadrado menos 4 me va a quedar negativo. Por lo tanto, ese intervalo donde está el 0 es negativo. Y aquí positivo, positivo. Por lo tanto, el dominio de esta función f es los positivos. Fíjense que está positivo y aquí igual positivo. El primer intervalo del infinito hasta menos 2, abierto, unión de este 2 hasta infinito. Abiertos en este caso. ¿Sí? Eso sería todo. ¿Qué pareció? Interesante, ¿verdad? Fácil. Tiene que parecerles fácil. Muy fácil tiene que parecerles. Porque estás repitiendo el método. A ver, os voy a consultar a ver, ¿bien está? Es que pasaron los primeros días allí. ¿Qué significa estos dos? Este menos 2 y este 2 y el menos 2. ¿Qué valores son esos dos? ¿Qué se presentan en ese 2 y menos 2? En sus gráficos que se han hecho. ¿Presentan nadie? Los intervalos, ¿sí? No. ¿Qué se presentan? Ecuaciones. Son ecuaciones, de hecho, sí, pero ¿qué se presentan? No, gráficamente, ¿qué se presentan? ¿Se acuerdan? En logaritmos, cuando estamos hablando.
asíntotas. ¿Sí? Son asíntotas verticales, ¿sí o no? Era, ¿no? Ya, vamos a trabajar con esta función. Tenemos solo esta parte, solo lo que está dentro del raíz, por si acaso, lo que estén haciendo todo, ¿no? Solo que está incumpliendo la condición, en este caso 3x menos 12. Entonces tenemos que contar 3x menos 12 para el dominio. En este caso estamos encontrando dominio y dominio de imagen, que son cosas separadas. Entonces, como es raíz, mayor o igual que 0. De hecho, al resolver la ecuación, tenemos x mayor o igual a 12 entre 3, 4. Porque me están preguntando cómo se ha hecho esa ecuación, eso es otra materia, nada que ver con simplemente cálculo. Entonces tenemos aquí el 0, 1, 2, 3, 4. 4 es cerrado. Como es mayor, igual en este sentido. Parece que todos se quedan en ese sentido. Pero no siempre, a veces salen menor, ¿sí? Entonces tenemos que el dominio de esta función es desde el 4 hasta el infinito. El dominio de imagen hay dos métodos a saber. Se puede hacer el método gráfico o el método algebraico. Creo que les expliqué los dos. Si recuerdo que les expliqué los dos. En este caso nos conviene, cuando está truncado, nos conviene hacer el método. Sí, nos conviene hacer el método gráfico. Pero también se puede con el método algebraico. ¿Qué método quieren utilizar para el dominio de imagen? No puedo hacer los dos, por si acaso. El gráfico. Gráfico, sí. Muy bien, me parece interesante elegir el gráfico. ¿Saben? Se hace el gráfico porque en los puntos, si es que hay, por eso se utiliza. Si no hubiera puntos internos, no se utiliza el método gráfico. En este caso es 4, ¿verdad? Cerrado. Si fuera abierto, no se puede utilizar el método gráfico. No se puede, porque no nos dice dónde empieza y dónde termina. Aquí ya se sabe dónde empieza. En 4, exactamente 4 cerrado. Si fuera abierto, no. Vamos a trabajar con esos valores del dominio. Tabla de valores. Justamente x y f de x. A partir de 4 para adelante. Por eso dominio, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8 puedo utilizar. Pero como es una función lineal, es decir, grado 1 de la raíz, mínimo necesito 3 puntos. Pero sabiendo que debo empezar en 4. Aquí sé dónde empiezo. En otros puede ser al otro lado. No sé dónde termino. Entonces debo ir antes hasta llegar a ese valor. Entonces aquí me dice a partir de este valor. Para eso sirve el dominio. Entonces 4, 5, 6. Si decían 7 más adelante. Ahora reemplacen y me dictan cuánto es, ¿sí? Eso ya no. Eso ya hemos hecho el primer día y segundo día igual. ¿Cuánto sale? De 4. Pues su función. Rápido, ¿sí? Entonces ya tienen que ser prácticos. 3 por 4 menos 3. Menos 3 sale, ¿no? Reemplazando. Ya, de 5, ¿cuánto sale? De 5, raíz de 3 menos 3. ¿Cuánto es raíz de 3 menos 3? Menos 1, De 6. Menos 0,55. Y de 7. Se escucha lo que hablan. Desactivar su micrófono. De 7, ¿cuánto es?
Cero. Cero. 0, ¿no? Bien, Sí. 9 raíz de 9 es 3, 3 menos 3, 0. Hemos seguido valores interesantes. Entonces vamos a hacer la gráfica. Ustedes ya saben graficar, sí, otra vez libres, ya saben. Vamos a hacer la práctica para que por 10, no era por todo. Vamos a anotar aquí. Este 4 necesito, entonces aquí empezaré. ¿No? Necesitamos de este menos 3, entonces anotaré aquí. X. Aquí no puedo anotar Y o F de X. La costumbre de hacer es nuestro objetivo principal, se había dicho que era, no es logaritmos, nada de eso, no me interesa tanto, sí, me interesa a mí función, ingreso, costo, precio y utilidad, ¿se acuerdan? ¿No? Les dije el primer día, ¿no? Así van a ser en este tipo de... que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo el menos 1, menos 2, menos 3. Y vamos a graficar. Sabemos dónde inicio. Como es cerrado, aquí anoto cerrado, ¿sí? Así, cerrados, para entender que es cerrado. Pero sé dónde inicia. A menos 4 menos 3. Aquí está el primer puntito, cerradito. Los demás serán valores intermedios. 5 a menos 1.27. 1.27, aquí está. De 6, 0.55, casi la mitad. 6, por aquí debe estar ahí. De 7, 0. Y la tendencia de la gráfica es iniciar en este punto. Ir aumentando. Ahí inicia. Y aumentando de forma así de manera infinita. Si va aumentando, no se voltea así. Esta es la función. F de X igual a raíz cuadrada de X menos 12. Todo menos 3. Aumentando de forma indefinida. Por lo tanto, nuestro dominio de imagen, voy a meter aquí, dominio de imagen de nuestra función f, empieza en 3, en menos 3, y va hasta el infinito. Cerrado en menos 3. Se dan cuenta que es importante hacer un buen gráfico, ¿no? Listo. ¿Puedo continuar? Vamos a continuar. Es el último, parece que es el último. Podemos graficar, obviamente, pero no dominio. Vamos a encontrar el dominio de esta función, que es, en este caso, nos aparece la restricción del tipo que es la variable en el denominador de división entre 0. Como les había dicho, no es infinito. Les han dicho que es infinito y tienen la idea bien considerada bien por ustedes, pero no es infinito. Estudio matemática, entonces sé que no es, si está demostrado que no es infinito. Vamos al denominador. ¿Cómo se hace el denominador? Se le excluye, ¿verdad? Simplemente es esto, volver ecuación.
y excluir, es decir, echar a estos puntos. Entonces tengo una ecuación de segundo grado, en este caso es x más descomponer 4 para que me quede 5, es fácil, 4 y 1. Entonces tengo que x es menos 4 y x es menos 1. Estos puntos, recuerden que se llaman asíntotas verticales también, ¿no? Listo, tenemos, solo es eso. Por lo tanto, el dominio de nuestra función será, cuando es del tipo denominador, es simplemente quitarle esos puntos, expulsar. Entonces sería todos los reales, esos valores, que en este caso es menos 4 y también menos 1. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Lo más raro generalmente es lo más fácil. No hay más. Licenciado, un poco podría volver al ejercicio anterior. ¿Ya? Vamos a ir a nuestra siguiente sección, ¿sí? Tenemos valor absoluto, hicimos, ¿verdad? No recuerdo si hicimos valor absoluto. Sí, hicimos. Ya, tenemos estas operaciones con funciones. Nuestro siguiente tema son justamente las operaciones con funciones. Por si acaso, ¿no? Los que están recién apareciendo, las vistas que tienen simplemente son ejercicios de mi texto, ¿sí? Mi libro que tengo de cálculo. También la experiencia de la boca. Era un hombre creyente de la materia. Ya, vamos a... Operaciones con funciones. Nos dice, ¿no? Si tenemos dos funciones, f y g, funciones reales, estamos hablando de nuestro caso, nos interesan solo funciones reales. Tenemos que entre ambos, o entre todas, se puede hacer la suma. Hay suma de funciones, diferencia de funciones, multiplicación y división. ¿Sí? Estas son las operaciones básicas, son similares a las operaciones con polinomios, ¿sí? Son similares. El único que es complicado es la composición de funciones, ¿sí? Que está ahí definido. La composición de funciones o la función compuesta es una función en la cual se podría decir que es la función sustitución al final, ¿sí? En la práctica es sustituir. ¿Qué nos dice, no? A ver, aquí le puedo aclarar un poquito antes de hacer esto. Podemos hacer alguna aclaración aquí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. No se entiende a veces lo que es la función. Entonces trabajamos como siguiente. Tenemos dos funciones. Una función así. ¿Sí? Fíjense, una función, podemos llamarle en este caso f compuesta con g. Aquí está primero g. Aquí está f. Tenemos un valor x y mediante x o mediante f, g se va a volver g de x. Su imagen es eso. Pero esta imagen también puede ser convertida en otra función mediante f, que va a ser f de g de x. F de g de x. Y justamente a esto
esta operación que va desde el inicio hasta el final. Se lo llama la composición de G con F. Se lee al revés, ¿sí? La compuesta G con F. Compuesta con F, con F de X, y se define como simplemente F de GD. Estoy haciendo para 2, obviamente que se generaliza para 3, para 4, para 5, la cantidad que queramos. Nuevamente les digo, esto es simplemente sustitución, esto, ¿sí? Sustituir. Básicamente su definición es sustituir. Y la mayoría de los procesos es así, ¿sí? A ver, les voy a decir un modelo real, ¿sí? En la práctica, para programar, son ustedes estas personas, ¿sí? Para programar, primero les han decidido mandar a pagar sus matrículas. De sus matrículas recién el programa de la materia. Así más o menos es la función, ¿sí? Son dos sistemas distintos, pero están coordinados. ¿Se entiende, no? Para programar una materia, primero han de pagar. Si aquí debe haber otra más, aquí debe estar primero la matrícula, luego el mes, luego recién la programación. Sí, así es. Sí, así de interesante la... Licenciado, una consultita. O sea que nos puede hacer un favor, la que es para hoy y la que va a dar hoy, ¿podemos entregarlo mañana? No es posible. No es Hay posible. algunos que recién nos entre ayer y anteayer y no se ha costado conseguir también, y creo que sí podría ser un poco más flexible, solamente esta vez. Flexible y así, a ver, otra vez te digo, ya era para el viernes la práctica. Las prácticas son en el día, no son para el día siguiente. No estás comprendiendo, les dije, es el primer día, todos saben, ¿verdad? Los que han usado el primer día, la práctica es el día. ¿Sí? Por una razón. Licenciado, no podemos entregarlo porque también tenemos que sacar, de la... Sí. No hay problema, eso, pues les voy a dar tiempo hasta las 11, sí. Hasta, quiero avanzar fuerte hasta acabar, sí, quiero acabar esto. Y luego ejercicios ya un poco, vamos a ser un poco más lentos, ¿sí? Si no es posible por una razón, les dije, no, primero que las prácticas se hacen en el día, que para garantizar que hagan primero ustedes, y bien se avance directo. Y yo les digo, la otra cosa de por qué es práctica es para garantizar justamente si han pasado clases. No tengo otra forma de llamar a asistencia los primeros días, porque no todos están en la asistencia. ¿Me entiende, verdad? Sí. Tienen que entender que yo también tengo que mandar informes, no puedo hacer a la hora que quiera, el día que quiera, nada de eso. Si se ha suspendido así es porque no estaba habilitado. No estaba habilitado. Si no, ya hubieran entregado a sus compañeros y no hubiera nada de eso. Si solamente se ha retrasado la entrega, y así muy tolerante en eso. ¿Sí? Y recomendación, si dice hasta las 11, es 11. Cualquier que quiera entregar más tarde, habilite el sistema, no entra, no hay eso. Sí, no hay nada así. Si no se puede, si no han enviado en su hora, ni modo, ¿sí? Son prácticas. Por eso hay que cumplir hasta donde se ha podido. Si han hecho un hito, se han hecho 2, bienvenido. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Y las personas que no tienen las tareas correspondientes, ¿qué va a pasar con ellas? Estoy diciendo otra vez, ¿no estás entendiendo? No están entendiendo todo. Las prácticas tenían que haber hecho en el día. Es como asistencia de los días que han venido. Sí. Licenciado, ¿no será que se puede dar un poco de tolerancia también para las tareas anteriores? Puesto que a algunos estudiantes para pagar la mensualidad igual nos cuesta, licenciado. Y hasta conseguir, pues estamos... No, yo les entiendo. Escúcheme. No, a ver, yo les entiendo. El problema es que les digo, ¿sí? Para entender, no estoy diciendo que están reprobados nada. A ver, escúcheme. La nota es 100 puntos. ¿Sí? Escuchen esto. Escuchen otra vez. No voy a cambiar. Pasé sí o sí hoy día. No voy a hacer eso. No voy a cambiar eso.
Lo que sí, es decir, la nota es sobre 100 puntos, ¿sí? Funciones todavía ni hemos acabado, y funciones solamente vale 10. Por eso al inicio les doy así poca tarea, porque que no afecta mucho al inicio, pero a ver, si no han asistido, ¿de qué quieren que de qué quieren que les ponga notas si no han asistido? Solo era asistir, aunque por más que no hayan ido, tenían que estar en un grupo de manera opcional. Esa parte yo no puedo hacer mucho, ¿sí? No puedo hacer mucho, más personal. No voy a cambiar eso de la práctica. Hoy día, ¿sí? Tiene que estar bien claro eso, tiene que quedarles bien claro de que el día que se diga se tiene que entregar y no hay tolerancia. Si hay tolerancias, casos excepcionales, sí, excepcional, pero eso es otra cosa, otro detalle que eso lo hablan con coordinación y es así. Pero ahora no. ¿Listo? Empecemos, inciso A. F más G de 1, suma. F más G de 1 es F de 1 más G de 1. Hay dos métodos para resolver esto, ¿sí? Hay dos métodos. Uno es encontrando la función suma y sustituyendo el valor 1, que sería la primera, directamente aquí. El otro es utilizando justamente la otra equivalente, que es encontrando F1 más G de 1. Es decir, valor por valor. Si hago valor por valor, que es más fácil hacer de esta forma, sería lo siguiente. Debo buscar entonces, en este caso, F de 1. F de 1 en F es 1. 3 es 1 menos 5 por 1 más 1. ¿Cuánto queda? Y el otro es G de 1. 3 menos... Sí, no, el valor final, ya hemos trabajado esa parte. Sí, está bien. 1. Sí, menos 1. Bien, sí. Menos 1. El otro 5. Reemplazo aquí estos valores. Este es el método más sencillo, reemplazar menos 1 más 5. ¿Se dan cuenta que esto ya hemos hecho? En su práctica estaba, ¿verdad? Pero no estaba de esta forma, ¿no? En las primeras. Sí, claro, el primero. Sí, por eso estaba así. Mi objetivo era llegar. 5 menos 1 sería 4. Listo. Eso sería nada más. Bueno, este ejercicio es otro que está aquí. No debería estar aquí este ejercicio. Esa es otra función, ¿sí? Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Estaba pensando y primero los que van a entregar hoy día, ¿verdad? Bien. A los que no han entregado, a los voy a dar otra práctica, ¿sí? Otra. A los que son tardes, supuestamente, ¿sí? Pero voy a ver claramente, tengo un registro de qué fechas han entrado y realmente van a estar entre los días de ayer y hoy, ¿verdad? Hoy. Si no, voy a dar otra práctica. De todas maneras, para ellos, si no, voy a dar lo mismo, porque si les digo, voy a dar para mañana simplemente para copiar y listo, yo no quiero eso. ¿Está bien? Voy a darles otra práctica mañana y recién vamos a hacer eso. ¿Está claro? Otra. Entonces, con las mismas,
todo eso, pero otra no voy a darse el mismo. Porque yo no les digo, si no paso clases, de hecho, si no tengo que presentar práctica, ¿no? No debería, al menos si es que no se asistido. No sé de qué están haciendo la práctica, qué voy a hacer. Básicamente sería copiar y por eso quiero evitar. Yo tengo que ir por todos, ¿sí? No solamente por los que no han asistido, también tengo que ver por los que han asistido todos los días. Y los que han asistido han trabajado. Entonces a los demás les doy tiempo hoy día para que se alíen en la parte de conocimiento y mañana les doy la práctica. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, está claro. Por eso tengo. Hay que ser, lo que es, va a ser lo más justo posible, aunque este no existe, ¿no? Pero por lo menos evitar de que hagan eso. Porque yo les digo que van a copiar. Yo haría eso, ¿no? Si me darían un día, yo copiaría. Y a ver, ¿cuánto es f de -1? F de -1. Y g de -1. F de -1 y g de -1. ¿Cuánto es f de -1? Tres, 1 al cuadrado menos 5 por -1 más 1. Y me dictan cuánto es. -1 al cuadrado. Al cuadrado más 4 igual a 5. La respuesta cuánto es. 8, 9. 3, 5, 7. Está bien, 9 sale y el otro 5. Sí. Ya, 9 menos 5, ya. 4. 4. Ya. C y D vamos a hacer. Composición no vamos a hacerlo hoy día porque los voy a complicar, ¿sí? No quiero eso. Con función compuesta es otro tema, ya es un poco más fuerte, como los que saben funciones saben que es así. Entonces vamos a concluir hasta producto y cociente de 2 y de 3, ¿no? Ahí sería, vean, ahora nos toca separar C, F por G. ¿De cuánto es? No recuerdo. De 2 y de 3, ¿no? Ya han entendido cómo se hace. De 2, entonces encuentren cuánto es f de 2 por. Me dicen cuánto sale cada uno, ¿sí? Eso practiquen ahorita. Y f sobre g. De 3. Me dictan cuánto sale. Practiquen ahora.
¿Cuánto es del primero? F de 2 y G de 2. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Cuánto es F de 2? F de 2. F de 2, ¿cuánto es? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? También están participando. ¿Cuántos F de 2 reemplacen 2 en esta foto? Escriben las funciones. ¿Sabes? Anótense. Tal vez por eso no están diciendo nada. Anótense F. Aquí está F. Ahí está F. Aquí está G. Es otra función. Esto vamos a hacer. Tiene que ser operaciones, pero no. Esta operación es diferente, pero eso no. Está en fresquitos otra vez. 0. Ya. ¿Cuánto resulta? No tienen su forma. Se reemplacen como ya saben. ¿Cuánto sale F de 2? 3. Dicen exacto y no sé si estoy bien. Primero, F de 2 primero. ¿Cuánto es F de 2? A mí me salió 3. 3, Ya. ¿Y alguien? ¿El otro G de 2? 8. 8, 24. 24 sería, ¿no? ¿Alguien más? Que le hace el... ¿Nadie? ¿Nadie le hace lo mismo?
¿Cuánto sale f de 3? ¿Tres octavos dicen? De f de 3, no, de f de 3, no, digo, no, de todito. 13. 13. Y de 3, g de 3, 13 igual me salió. 13. A ver, al cuadrado, 9 más 13. 3, 27 menos 15. 27 menos 15, 12 más 1, 13. ¿Está bien? Ese 13 sale, 1. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sacaron así? ¿Está bien? Muy bien. Es que no sacaron, revisen sus datos, ¿sí? Revisen los datos. Entonces, simplemente reemplazar o sustituir en la función original los valores 2 y 3, depende del valor que nos dé, ¿no? Tenemos composición de funciones, esto es para mañana. Lo hacemos hoy nomás, ya, no sé, hasta aquí nomás de las funciones. Haremos ya funciones, tal vez, ¿no? Lo acabaremos. ¿Les parece terminar hoy día funciones? Con la composición. ¿Les parece? ¿Todo se entendió? ¿Todo se entendió? No dice nada, supongo que va a continuar, ¿no? Y vamos a trabajar con la composición. Lo están copiando aquí, necesito que copien sí o sí los enunciados porque aquí es con calma. Mejor antes de continuar, necesito los que van a entregar su práctica, ¿sí? Necesito que anoten quiénes son los que han programado o recientemente, aunque tengo registros, ¿sí? Salen registros de qué fechas se han reunido, qué fechas recién se han unido, pero para que espere, quiénes son los últimos que no tienen o que no están en la... Escriban los mensajes para saber cuántos son. Escriban los mensajes. Su nombre aparece, pero escriban, ¿sí?
acá tengo verificados sus nombres con mensaje que escribieron, porque yo les pido siempre su nombre, ¿verdad? No porque me estén apareciendo los que no han hecho, es otra cosa. Por eso no quiero dar días plazo, porque los que no hacen práctica al día siguiente sí quieren hacer eso. No, no es eso, no es mi objetivo eso. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque no quiero ampliar las fechas. Otra cuestión bastante interesante que me gustaría hablar con ustedes, ya que están todos, están en un proceso de formación independiente. De hecho, o debería ser así. Entonces, por lo cual, el grupo que se tiene, se dan cuenta que no está habilitado para escribir nada, justamente para que no es porque quieran hablar sus mensajes, ni nada de esas cosas, ¿sí? Solo es directamente clases y listo. No hay otro horario en el cual me puedan escribir nada, que me consultan una cosa y otra, no responderles mucho, porque estoy ocupado, ¿sí? Tengo otras cosas que hacer y no tengo mucho tiempo para responderles. Así están como vistos y ni siquiera sé quiénes son. Por eso digo, es como contacto A1, A2, A3, A4, A5, así. Porque es de la mañana, A2, 3, así. 30, 40, así tengo. ¿Quiénes son? Y no, pues no, lastimosamente es así, ¿sí? Las prácticas háganlos solos, ¿sí? Háganlos solos. Mi recomendación es esa. Pero si no escuchan, si quieren hacer sus grupos de pasar copias de exámenes, de prácticas, háganse, no hay problema. Vean cómo les va a ir después, ¿no? Porque les aseguro que no, cuando noto eso de copiar, soy más exigente, ¿sí? Más cosas que no van a poder ni copiar, ¿verdad? No les conviene. Quiero ver realmente en qué están. Entonces necesito que hagan realmente ustedes. Si algo no entienden, entonces tienen las clases grabadas, nuevamente les digo, y ahí estarían las consultas, no hay más, ¿no? Es eso. Si es que alguna parte o alguna vez el sistema falla, tengo que considerar, eso sí debo considerar, si el sistema falla. Los que recién están incorporándose saben que los exámenes son los fines de semana. Sí, los que recién están incorporándose, los exámenes son fines de semana para evitar que la plataforma colapse. Y son cantidad, vamos a ver si hacemos todo en uno. Sí, creo que vamos a hacer todos en uno. Las preguntas de los exámenes, ya lo estoy anticipando, no les doy en PDF ni en nada de eso. Como ahorita me están escuchando, les dicto o si no les doy las gráficas, pero con datos distintos para cada uno, ¿sí? Entonces, para el día del examen, escúchenme, requiero, está grabado, requiero solo para ese día que todos estén con cámara encendida y con audio encendido, estén aislados, ¿sí? Para evitar de que tengan cualquier tipo de ayuda. Ya se les está diciendo eso con anticipación, para ese día con cámara encendida y el audio encendido, ¿sí? Para evitar justamente de que cualquiera, evitar copias, no sé, grupos de Zoom paralelos para copiar, todo ahí, sí les digo, pero voy a evitar de esa forma. Estudien realmente, ¿sí? Estudien realmente. ¿Esto ha quedado claro para todos? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Tiene que estar así, están viendo a estudiar y realmente tienen que estudiar. Tiene que ser así. Y no hay problema, ¿no? Si es que en algún momento están mal, entonces significa que se debe reforzar. Pero quiero saber realmente la nota, no quiero una nota ficticia que por querer salvarse con un examen. Vean, el primer examen es el que vale menos, es el donde más copio. En cambio, el último examen, que es el más difícil, como sé que en el primero he hecho bien, en teoría, tengo que ser más fuerte, ¿no? Entonces, como sé que han hecho mal, entonces debo rebajar. Entonces, depende. Ustedes me dan el parámetro de cómo debe ser las evaluaciones. Eso sí les digo, ¿sí? Ustedes me dan el parámetro. Si todos hacen la teoría, todos hacen 100%, pues significa que están bien, debo dar un examen pesado. ¿Me entienden? Ustedes entienden el mensaje, ¿sí? Tiene que ser lo que es nada más. Si no pudieron hacer un ejercicio, ni modo, lo dejan, pero ni modo, hay hartos ejercicios por hacer. Realmente quiero que sea un diagnóstico real, verdadero, lo que es el aprendizaje en cálculo, ¿sí? Yo requiero ciertos conocimientos básicos, pero eso nada más se va a hacer. Entonces, sí, tiene que estar bien claro el mensaje, bien claro. Si piensan
depender de alguien, copiar y no, eso sí es una mala inversión, le digo, la que me está diciendo de que pagamos todo, no es pagar para probar, es pagar para aprender, ¿sí? Ahí sí, les digo, sí, eso nos hace la diferencia. Tienen que aprender por lo menos algo, poquito, con poquito se empieza haciendo su propio esfuerzo y van a poder lograr mejorar, porque no son ustedes las primeras personas, ¿sí? Son N personas que han llevado cálculos y han aprobado, entonces ustedes también lo van a lograr, pero tienen que estar motivados de esa forma. ¿Listo? ¿Me dejé entender? Me dejé entender porque un poco de estricto, porque soy muy estricto, se dice, ¿no? Es por esa razón, estricto, no malo, estricto. Cuando trabajen en una empresa no me va a gustar que hagan eso, sí, que entre tarde, que no dejo entrar tarde, tienen que entrar temprano. Desde mañana, como ya es horario oficial, 8:25 hago la llamada, 8, la clase, la llamada, ¿sí? Y ustedes van a ver que, por ejemplo, el día ya se llamado lista en punto, puedo descargar al final por si alguien se retira para verificar la asistencia. Entonces, simplemente para mí es descargar los datos. Entonces, estén toda la clase como recomendación, sí, estén atentos. Si ahorita ustedes en una pantalla y no estar presentes, es muy fácil hacer eso. Pero si les pido que hagan su imagen, lo van a saturar, colapsar el sistema y no me conviene, ahí sí pierdo mucho. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Ha quedado claro el mensaje que le estaba dando? ¿Sí, no? Ahora sí, les tengo que dar práctica. Yo creo que nadie más, no son solamente las personas que están nombradas aquí, yo los tengo grabados. Antes de darles la práctica, quiero que alguien tiene ya descargado o el cam scanner o el imagen a PDF para enseñarles a utilizar. Alguien aquí les va a explicar cómo deben hacer. Descárguenlo y les habilito. Sí, Cristian, ¿tú ya has utilizado plataforma para descargar en PDF? No, todavía no lo logré usar. ¿Quién está con celular? Todos están con celular, pero ¿quién está con celular en la llamada? Ahorita descarguen una de las aplicaciones y les explico cómo grabar, ¿sí? ¿Y puedes repetir por las aplicaciones? Si no es mucho, dicen. Sí. El más sencillo ahorita es imagen a PDF, es el más sencillo de manejar, ¿sí? Pero tiene que estar en un lugar bien claro. Voy a anotar, ¿sí? Estoy anotando. Está bien. Hay varias versiones de eso, ¿sí? Pero no sé. Ahí tiene. Están descargando y me dicen cuando ya estén habilitados.
Ya. Ya, ¿alguien ya descargó la aplicación? Pues plantos no discriminar. Para enseñarles cómo utilizar rapidito, no es mucho. Yo utilicé, pero mi celular está con otra función. ¿Alguien? Para mí sigue descargando. Chiquito, es verlo, bien pequeñito. Les voy a mandar el icono, ¿sí? ¿Les parece al grupo? Eso tal vez puede ser, ¿no? Los útiles. Pues hay hartos, ¿no? Sí, hay variedad. Y está descargando bonito. Este sí, les voy a enviar.
A ver, septiembre. Este es el icono, ¿sí? No de icono. Y cuando sean más avanzados pueden utilizar a ver este icono, que es, creo que es universal. Yo pensé que como hacían otros materiales, daban imágenes nomás. Este es el otro, pero este es más complicado de explicar. ¿Sí? Esto sí no voy a poder hacer hoy día. Pero si alguien domina, este es el otro, sí, es el Cam Scanner, que es muy bueno. Aunque hay otras versiones también, tal vez alguien tiene otro, entonces utilizamos más. Hay otras versiones. Esos son para aplicaciones para celular. Ya, a ver, alguien me dice si para que le explique. Descarguen el primero, ¿sí? Descarguen el primero, con calma. Dice el que tengo yo es el Tab Scanner y es bien intuitivo directamente. Es a lo que estaba viendo. Está facilito de usar. Es un buen aporte el Tab Scanner, ¿no? Escribirlo, ahora escribir en los mensajes. Eso también pueden utilizar cualquiera porque estamos a destiempo. Tenemos media hora para enviar. Más estoy pensando en eso, no nos va a alcanzar el tiempo. Esmeralda, Alex, Ademar, Gabriel, Alan, Abigail. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué edad sale?